Continuamos en esta semana con otro tipo de temática. Vamos a abordar un poco lo que es el abuso sexual en la infancia y también adicciones, diferentes tipos de adicciones, incluso las adicciones sexuales. Vamos a verlo de manera resumida en este video. Ustedes van a leer más en la semana e interactuar sobre los temas. El abuso consiste en aprovechar injustamente de una diferencia de poder para controlar a otra persona, y el abuso sexual en la infancia ocurre cuando una persona explota a otra de 17 años o menos para satisfacer necesidades del abusador. Consiste en cualquier actividad sexual, ya sea verbal, visual o física, en la que participe un menor. Generalmente toma lugar cuando un adulto tiene acceso a un menor en virtud de una autoridad real o imaginaria o parentesco. Así que es donde se dan estos contextos de abuso, ¿no? Por eso se ven sacerdotes, pastores, figura de autoridad, ¿no? Una autoridad en una iglesia, ¿no? Familiares que los niños ven como autoridad, ¿no? Entonces, cuando se abusa de un niño o niña, este es consciente e incluso en ocasiones quiere al abusador. O sea, se crea este link, esta conexión con el abusador y se crea una necesidad a veces, ¿no? En este tipo de abusos. Bueno, primeramente, en lo que es la consejería pastoral, uno tiene que estar muy atento en este tema, ¿no? Porque es intolerable y denunciable. O sea, si uno se entera de algún tipo de abuso sexual, digamos, dentro de la iglesia o de un padre, un niño que comenta esto, ¿no? O que viene con algún tipo de efectos de ese abuso que uno lo pueda notar, entonces, bueno, esto es denunciable definitivamente, ¿no? Porque si no, uno se puede convertir en cómplice si sabe de esto y lo deja estar y legalmente uno es un mandatory reporter, así se le llama, alguien que debe reportar de manera mandatoria estos casos. Así que bueno, básicamente acá hay algunos consejos para una persona que ha sido abusada, ¿no? Un niño, niña que ha sido abusada. Eh, Cómo se puede, la parte nuestra, la parte pastoral, la parte bíblica, teológica. Obviamente acá hay que trabajar con otros elementos complementarios, con terapias y demás, pero en cuanto a lo que refiere a nosotros, esto de vuelta, hay que saber que uno no es terapista, así que no hay que meterse en este tipo de cuestiones de técnicas y cuestiones afines a eso, porque nosotros vamos a la parte pastoral. Ser pacientes, la sanidad en un abuso es un proceso. Lamentar, acá hay parte de duelo, la pérdida, ¿no? Primero expresar los sentimientos, ¿no? Recuperar el control, poder para resistir y decir que no. ¿Sí? Enseñar esto, ¿no? A los niños, a los padres. Busque apoyo, grupos de sobrevivientes de abuso, establezca límites, cuidarse, estar seguro que otras personas de confianza estén al tanto de esos límites. Sepa que se curará, no es una víctima, sino un sobreviviente. Confíe en Dios, siga recibiendo consejo espiritual, busque una guía más intensa, remitir a la persona a consejero profesional. Eso en cuanto a abuso de niños, mucho más para hablar de ese tema, obviamente, que no podemos transmitir tanto en estos videos cortos, por eso tienen más material en clase donde pueden explorar este tema mucho más. Decir que este tema del abuso infantil es un tema muy delicado, es un tema muy triste, es un tema que lamentablemente a veces pasa demasiado y se esconde, a veces aún por las mismas familias, cuando es un abuso de parentesco, ¿no? Se esconde debajo de la mesa y se deja estar. Los niños sufren enormemente. Entonces, acá hay un trabajo de la iglesia que tiene entrenar lo que es la parte preventiva, entrenar a los padres a que sepan educar a sus hijos, ¿no? A que sepan cuidarse también, ¿no? Depende de la edad, obviamente, porque mucho de esto es responsabilidad de los padres, ¿no? La iglesia puede hacer un trabajo grandemente preventivo. O cuando ya está el problema en la mesa y ha ocurrido un abuso, pues uno, repito, si el abuso es presente, es algo que uno lo puede detectar y demás, hay que reportar. Siempre hay maneras de reportar este tipo de abusos, más datos les voy a dejar en las clases, teléfonos incluso para reportar.
todo tipo de abuso o violencia, ¿sí? En una casa, violencia infantil, abuso doméstico, ¿sí? Este tipo de cosas se van a violencia doméstica, se van a estar reportando si son cuestiones que uno las puede detectar y se nos hace saber esto, ¿no? Entonces los trabajadores sociales en ocasiones entran en escena en estos casos y debemos hacerlo, porque si en uno de estos abusos hay problemas serios, ¿no? Eh, uno puede ponerse en problemas también, como digo, por ser alguien que está al tanto. Así que temas de adicciones. Dicho todo esto que digo antes de cerrar y saltar este tema, la iglesia tiene una función, los líderes religiosos, una función de restaurar, obviamente, pero sin ser ajenos a este trabajo profesional, terapéutico y además de reportar si es necesario, ¿no? Fuera de esos elementos que tienen que quedar bien claros en casos de abusos o casos traumáticos como estos, uno debe hacer un trabajo de restaurar, obviamente, en la persona abusada, en la familia, ¿verdad? La confianza, la sanidad, los límites y, bueno, que estas personas puedan vivir una vida libres, como dice la palabra en Cristo, ¿no? Así que adicciones, una adicción es una dependencia de una sustancia o una actividad también, ¿no? Apostario de compras, ¿sí? El consumismo, ¿no? Una adicción a una compulsión física, alcohol o drogas, o psicológica, ludopatía, ¿m? Compras, adicción al juego y demás, para enfrentar a la vida cotidiana. Se utiliza esto como un dispositivo que ayuda a uno a convivir o llevar adelante su vida, ¿no? La adicción es difícil de controlar. ¿M? El adicto que se caracteriza por el mecanismo de defensa de la negación echa la culpa de sus problemas a otra persona. El jefe es muy exigente, cónyuge no es cariñoso, hijos desobedientes, etcétera. Ahora, lo que es el libro de definiciones psicológicas, ¿no? Ha estado utilizando o desacreditando muchos de los casos la utilización del término adicción para ciertas conductas, ¿no? Porque lo que ellos han notado es que llamar a alguien adicto lo estigmatiza, ¿no? Más que lo ayuda. Así que eh, se ha desanimado bastante el uso de la palabra adicción o adicto, ¿no? Y se han utilizado otras palabras para mencionar a una persona que tiene una tendencia a ser más inclinada a ciertas prácticas o no. Entonces se trata de no utilizar esa palabra adicto. Cuando se utiliza es para casos realmente problemáticos, ¿no? O donde uno se afecta, ¿no? Por ejemplo, el adicto a tener cosas, ¿no? Depende, una persona puede tener, coleccionar algo, es un coleccionista, no se le dice adicto al coleccionista, por ejemplo, ¿no? Este, mm, entonces es una cuestión de que uno lo hace por una afición o por un negocio incluso, ¿no? Que comenzó por un coleccionismo de lo que fuera, ¿no? Bolsas, relojes, perfumes, lo que fuera. En mi caso, yo soy un aficionado a la perfumería, por ejemplo, no un coleccionista incluso. Entonces, el ser un coleccionista no necesariamente es una adicción, pero ¿cuándo se convierte en una adicción? Si yo compro compulsivamente, y no solo eso, sino que eso se convierte en algo que afecta mi vida normal, si es algo que afecta mi comportamiento normal, que pienso solo en eso, que actúo ahora. De vuelta es muy flácida, muy blanda esa definición de alguien así, es una persona adicto, puede ser una persona obsesiva por algo, pero por ejemplo, hay gente que se obsesiona por algo, logra muy buenos resultados, después todo el mundo sigue los ejemplos de esa persona porque logra buenos resultados, ¿no? Entonces hay obsesiones que no necesariamente son adicciones, hay obsesiones que incluso crean comportamientos que parecen a otros obsesivos, pero esa persona convive bien y tiene una vida normal en eso. Así que en ocasiones este término de las adicciones suele ser relativo, depende, hay que evaluar de vuelta caso por caso, pero en este caso en particular estamos hablando de adicciones extremas donde le afecta la salud a uno, sea física o emocional, ¿no? A un punto que puede deteriorarse gravemente la salud. Por ejemplo, como en el caso de las adicciones al alcohol o a las drogas.
Así que mucho que hablar de estos pasos prácticos para ayudar a una persona con algún tipo de adicción de estas graves, firmar un contrato de responsabilidad para comprometerse a dejar de consumir, buscar ayuda inmediatamente en caso que sea adicciones a sustancias, no conducir en esos casos de adicciones a sustancias, someterse a un chequeo médico exhaustivo, buscar ayuda profesional, exhortar a familiares a buscar ayuda. Disculpen los problemas de typo acá, ¿sí? De errores ortográficos. Adicciones sexuales o otro tipo de adicciones también. Es una dependencia compulsiva y esclavizante que promueve la excitación erótica y provoca conductas y pensamientos pecaminosos. La adicción sexual equivale, perdón, a inmoralidad. Si es sustantivo griego, es porneia, ¿sí? Cuando se usa incluso para fornicación, cuando Jesús habla de esto, ¿no? A menos que sea por caso de fornicación, y ahí utiliza el término porneia, y esto habla de inmoralidad, ¿sí? O perversión. Incluso se usa la palabra, ahí viene la palabra pornografía, gráficos perversos, ¿sí? O pornocracia, gobierno perverso, ¿sí? Fornicación o inmoralidad, como digo, ¿no? La adicción sexual esclaviza. El verbo griego doulos significa tener cautivo o esclavizar, porque el que es vencido por algunos es hecho esclavo del que lo venció. Así que acá hay un acercamiento un poco más bíblico, propuesto por Hunt, ¿no? De cómo liberarse de la adicción sexual, quien está preso a ella. Si la palabra lo asegura, se puede liberar, no puede quedar libre. Entonces hay formas que él ofrece aquí, o por lo menos advertencia, como la idea de la pornografía siendo ofensiva, ¿no? Entonces la pornografía, que es una pandemia realmente, también es un tema que se mete mucho por medios muy sutiles y a veces incluso se ve como inofensiva. Hay gente que está esclavizada a esto, ¿no? Entonces, acá Hunt comparte un poco los síntomas de la adicción sexual, ¿no? Que los invito a leer con un poco más de profundidad, ¿sí? Eh, entonces también algunos incluso en matrimonio utilizan la pornografía para mejorar la relación. A veces he escuchado incluso en contextos eclesiásticos, lo cual me resulta una aberración, pero he escuchado en mi experiencia pastoral que pastores han hasta aconsejado usar pornografía para mejorar una relación. Bueno, no, definitivamente no, porque es involucrar a un tercero en la relación, ¿no? O por lo menos la idea de una imagen de un tercero, ¿no? Así que, bien, acá Han recomienda en el caso de un matrimonio, bueno, relacionarse solo con el cónyuge, canalizar las pasiones con el cónyuge, sí, no buscar opciones alternativas, ¿sí? Eh, Así que bien. Acá la solución dice lo que más afecta a los adictos sexuales es el rechazo. Infortunadamente, esta es una de las primeras reacciones que reciben cuando son descubiertos, se siente rechazado. Entonces, muchos de los que viven una adicción sexual, porque desde los púlpitos se condena a esto generalmente, el que está esclavo de esto no lo confiesa y tiene mucho temor de confesar. Tengo un problema con la pornografía, tengo un problema con una masturbación compulsiva, tengo un problema con, me imagino, esto y lo otro, ¿no? Entonces no lo confiesan porque hay un sentido de rechazo en caso que se los descubra, ¿no? Es como que todavía son temas tabú, ¿no? Entonces los adictos que viven emocionalmente aislados por temor a ser descubiertos necesitan relacionarse con alguien, compartir su problema de corazón a corazón y hacer un compromiso de amistad y confianza. En ese lugar, el pastorado, el liderazgo debería entrar. Entonces, no demonizar la gente que pasa por problemas. Esto la iglesia ha sido ha dado pasos muy en falso, en demonizar gente, y no hablar con altura de las acciones pecaminosas, pero que además del pecado hay restauración, que es el acercamiento que Jesús tuvo. Así que en tema de adicciones sexuales, como cualquier tipo de adicción, mantener esta perspectiva de restauración. Jesús vino a restaurar. Entonces, cuando uno habla de estos temas, hablarlo desde una perspectiva de restauración va a ayudar mucho a que la gente pueda
abrirse, buscar guía, buscar consejo, y ahí es donde la iglesia entra para ayudarlo. Nos vemos en la siguiente clase.